Iniciamos el domingo con la serie Restaurados para Restaurar. Y he tomado como base este texto por algunos detalles que quiero que estudiemos en esta mañana. Bueno, decíamos de hecho el domingo pasado que la palabra restaurar en el Antiguo Testamento significa renovar, reparar, restaurar, recobrar, recuperar, restablecer, restituir. Y en el Nuevo Testamento decíamos que esta palabra significa completar totalmente, reparar, ajustar, construir, perfeccionar, unir, etcétera, etcétera. Entonces, como estamos hablando que en la caída del hombre, todo vino a ser afectado. Y es parte de lo que hoy quiero enfocar en esta mañana, el sermón. Dice la Escritura que Dios hizo al hombre a su imagen, conforme a su semejanza. Entonces, primeramente quiero explicar, aunque usted ya lo ha escuchado, qué significa esta expresión. Por ejemplo, imagen. ¿Qué le viene la idea a usted de imagen? Cuando usted escucha esta palabra imagen, se refiere a un cuadro. Cuando uno dice, mire, es que los que adoran a las imágenes, por ejemplo. Entonces, se refiere a un cuadro, a una pintura. Pero quiero que veamos lo que significa realmente la palabra imagen. En el hebreo, esta palabra viene, una palabra hebrea significa selem, y cuyo significado es, primeramente, imagen, como ya lo dijimos, representación, figura representativa, sombra o reflejo. Ahora bien, esta imagen que se refiere acá no es física, porque Dios no tiene una imagen física. La Biblia dice que Dios es espíritu. Entonces, cuando la Escritura dice que Dios hizo al hombre a su imagen, no tiene nada que ver en el aspecto físico. Primeramente porque Dios nadie lo ha visto. Solo Jesucristo es el único que dice que él había visto al Padre. Entonces, así que descartamos que el hombre haya sido hecho a imagen, hablando físicamente de Dios. Entonces, eso significa, amados, que esta palabra habla de la naturaleza espiritual y los atributos vistos en Dios. En otras palabras, incluye que el hombre, por ejemplo, es un ser espiritual. ¿Por qué? Porque Dios sopló aliento de vida. Así que el hombre no es solo materia, es un ser espiritual también. Y esta palabra imagen también significa conciencia moral, capacidad de amar, creatividad y voluntad. Es decir, que nosotros nos parecemos a Dios en estos aspectos. Que somos seres espirituales, tenemos una conciencia moral, tenemos la capacidad de amar, incluso de aborrecer. Tenemos creatividad, el ser humano es muy creativo, y también tenemos voluntad. Así que cuando la Escritura dice que Dios hizo al hombre a su imagen, tiene que ver con esos aspectos de que de alguna medida de lo que Dios tiene, tenemos nosotros. Es decir, que Dios nos hizo parecidos a Él en ese sentido. Ahora bien, entonces, en el mundo antiguo la palabra imagen se usaba para, por ejemplo, unas estatuas que los reyes colocaban en los territorios que representaban su autoridad. También habían ídolos que representaban una deidad. Ahora, el hombre fue creado como el representante oficial de Dios en la tierra. Entonces, Dios es un Dios invisible, pero Dios hizo una tierra visible, y por eso puso al hombre ahí, para que el hombre lo representara a él aquí en la tierra. Por supuesto, también para que el hombre pudiese gobernar en la tierra. Entonces, amados, la palabra semejanza
Recuerde que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. ¿Qué significa la palabra semejanza en hebreo? Esta palabra viene del... Esa palabra semejanza es demut. Significa parecido, semejanza, modelo, forma, similitud. Algo que se parece en naturaleza o cualidad. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Imagen, es decir, Selem, habla de la función y representación. Mientras que semejanza habla de la naturaleza, del carácter, de la esencia moral de Dios. Entonces, ¿qué significa imagen y semejanza? Bueno, primero, no son dos cosas totalmente separadas, son complementarias. Significa que el hombre fue creado para reflejar a Dios en carácter y comportamiento, es decir, en justicia, amor y santidad. En moralidad, capacidad de distinguir el bien y el mal. Ahora, la semejanza tiene que ver con actuar como Dios, pensar como Dios, vivir conforme a su carácter. Es decir, imagen es lo que somos y semejanza es cómo vivimos. A eso se refiere la Escritura. En otras palabras, la imagen es el diseño, la semejanza es la conducta que uno debe de tener. Entonces, para poder establecer por qué es que la Biblia dice que hizo al hombre a su imagen y semejanza. Por ejemplo, el hombre debería o debía representar el reino de Dios en la tierra. El hombre es representante de un rey. Dios es el creador, el rey, el creador de todo. El hombre debía manifestar el reino visible de Dios en un reino visible. También la Biblia dice que el hombre tenía que gobernar la tierra, administrarla y reflejar el reino de Dios. Ejercer dominio sobre las aves, sobre la creación. Ahora, la imagen nos da identidad, la semejanza nos da la capacidad. Ahora bien, el hombre fue creado entonces para relacionarse con Dios. Usted tiene que saber que una de las cosas que vemos en Génesis es que Dios venía al huerto, visitaba al hombre y el hombre podía hablar con Dios, podían escuchar la voz de Dios. Entonces, por eso es que es importante que cuando el creyente recibe a Cristo, comienza a tener una relación, una comunión con Dios. Buscar a Dios, orar a Dios, congregarse, leer su palabra, es parte de esa restauración que Jesucristo ha hecho. Ahora bien, también poseer capacidades únicas, por ejemplo, la voluntad, la razón, la creatividad y lenguaje. Ahora, la imagen de Dios después de la caída, ¿qué pasó con esa imagen? Fíjese bien, aquí hay algo muy importante, amado. Cuando el hombre pecó, no perdió totalmente la imagen de Dios, pero sí fue distorsionada. Entonces, el hombre perdió la semejanza funcional, el carácter alineado con Dios y la capacidad de reflejar correctamente a Dios. En otras palabras, que la caída trajo una tragedia en todos los aspectos de la vida humana, tanto en lo físico, en lo moral, en lo espiritual y en todo lo demás. Entonces, por eso es que tenemos que saber que aunque el hombre mantenga la imagen de alguna manera de cómo Dios lo creó, fue esa imagen deteriorada y afectada después de la caída. Hay dos versículos que quiero que veamos. El primero es Génesis 9:6. Génesis 9:6, que dice: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Ahora note, eso es después del diluvio. Dice que a imagen de Dios fue hecho el hombre. Ahora, mire lo que dice Santiago 3:9.
Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hijos, a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Ahora, entonces, eso quiere decir que aún después de la caída, el hombre mantiene la imagen de Dios de alguna manera. Pero como digo, no es que si el hombre sigue igual como en su inicio. Estas palabras, imagen y semejanza, podemos concluir entonces lo siguiente: la imagen no se perdió, pero se dañó profundamente. Ahora, aquí podemos entender entonces que Cristo sí es la imagen de Dios. Hay dos versículos que quiero que leamos. El primero es Colosenses 1:15. Mire lo que dice: Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. Ahora, es importante entender acá que Jesús sí es la imagen de Dios. En otras palabras, Cristo sí refleja cómo es la imagen de Dios. Y como ya decimos, no tiene que ver con el aspecto físico. Ahora, mire lo que dice Hebreos 1:3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces, vea usted que dice que Jesucristo es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Entonces, por eso es que usted va a encontrar que en el Nuevo Testamento Dios dice que nosotros seamos imitadores de Él. Por eso es que Cristo incluso dijo que aprendamos de Él. ¿Por qué? Porque Jesucristo sí reflejaba la imagen correcta de Dios. ¿Ve? Entonces, y aquí en estos textos está diciendo claramente que Él es la imagen del Dios invisible. Cuando uno de sus discípulos le preguntó al Señor: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, ahí es donde podemos ver que Jesucristo sí refleja la imagen de Dios. Esto es clave, amado. Cristo no solo revela a Dios, Cristo muestra cómo debía ser el hombre desde el principio. Ahora, con la caída, amados, viene una corrupción que trajo ese daño. Se afectó la imagen y la semejanza de Dios. Con la caída de Adán y Eva, amados, en Génesis, se destruyó completamente o fue dañada la imagen y la semejanza de Dios. Por eso es importante entender que la Biblia, amados, da detalles de cuál es el carácter, cuál es la forma del hombre después de la caída. Y el apóstol Pablo, en la epístola a los Romanos, da algunos ejemplos de lo que dice ciertos pasajes del Antiguo Testamento sobre la condición del hombre en su caída. Y para eso quiero que veamos Romanos capítulo 3, versículos 10 al 18. Mire cómo dice: como dicen las Escrituras, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Ahora, ¿por qué está diciendo esto? Note, esto es el hombre sin Dios, el hombre después de la caída, el hombre que vive, amados, alejado de Dios. Claramente dice que no hay ni siquiera un solo justo. Ahora, tenemos que ver que el único que es justificado es aquel que viene a Jesucristo. Entonces, de hecho, usted encuentra en el libro de Proverbios, habla mucho del justo. En el Nuevo Testamento también habla del justo y que tenemos que ser justos. Ahora, pero hablando en la realidad, ningún ser humano es justo. Todos somos injustos. Ahora, con Jesucristo sí es que somos justificados. Ahora, pero
veamos estos detalles de la condición del hombre. Versículo 11. Nadie es realmente sabio. Nadie busca a Dios. Ahora, note otro de estos ejemplos de una persona caída. O la persona que vive lejos de Dios. Nadie es realmente sabio. Y nadie busca a Dios. Es decir, como debería de buscarlo. Versículo siguiente. Note. Dice, todos se desviaron. Todos se volvieron, ¿cómo? Inútiles. ¿Por qué dice que se volvieron inútiles? Porque se alejaron de Dios, porque no le sirven a Dios, porque no cumplen el propósito de Dios, porque sus vidas no agradan a Dios. Es decir, a eso se llama inútiles. ¿Ve? Todos se volvieron inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. ¿Qué le parece? Así que para aquellos que dicen, mire, yo soy bueno, aquí dice la Biblia que no hay ni siquiera una persona buena. Todos somos malos. Todos somos malos. Por naturaleza, todo ser humano es malo. Porque dice aquí que ni siquiera uno es bueno. Versículo 13. Lo que hablan es repugnante, como el mal olor de una tumba abierta. ¿Cómo hablamos? ¿Cuál es su lenguaje? ¿Aló? Oiga, lo que hablan, dice, es repugnante. ¿Usted agrada a Dios con todo lo que habla? ¿O la manera que habla? ¿Agrada a las personas cómo habla? Entonces, ¿cuál es el hablar de una persona? Mire, escuche a un impío hablar. Algunos tienen un lenguaje, amado, y dice, ¿dónde sacó tanta porquería verdad? Entonces note, porque aquí dice la razón. Oiga, dice, lo que hablan es repugnante, como el mal olor de una tumba abierta. ¿Usted, amados, alguna vez ha ido a algún lugar donde han abierto una tumba? Yo fui hace muchos años a una exhumación. Yo no sé si se llama exhumación, pero era sacar a una persona que había fallecido ya como casi un año. Oiga, mi hermano, yo estaba como de aquí al punto de los buses, al otro lado. Unos 50 metros, no, algo así, o 40 metros. Y no aguantaba el mal olor, porque lo sacaron para reconocerlo. Era el esposo de una hermana de acá de la iglesia, que había desaparecido. Y después de investigar y todo, amado, pero un olor. Entonces, ahora, note, dice que lo que habla una persona muchas veces es así, parece a eso. ¿Qué tipo de lenguaje hablamos nosotros? ¿Qué tipo de lenguaje? ¿Cómo hablamos? Así que la próxima vez que oiga hablando a un creyente cosas malas, dígale, mira, vos apestás. La Biblia lo dice. Así lo dice. Ahora, entonces sigamos, dice, su lengua está llena de mentiras. Veneno de serpiente gotean sus labios. Voltea a ver el que tiene a su lado. A ver si ve escurriendo el veneno, porque ahí dice que, oiga, eso es tremendo, ¿no? Ahora, se supone que esto es para la gente que no tiene a Dios. Así que dice que le escurre. ¿Qué le parece? Le escurre el veneno. Bueno, no se pongan enojados conmigo porque aquí la Biblia dice, ¿verdad? Versículo 14.
Su boca está llena de maldición y amargura. ¿Qué es lo que hablamos cada día? Ahora, vea la condición. Estoy hablando, amados, cómo la imagen del hombre, la semejanza del hombre se degradó después de la caída. Esta es la consecuencia de la caída. ¿Cuál es el resultado de una persona en verdad que se alejó? Una persona, bueno, todos caemos en esta situación. Todos. Versículo 15. Se apresuran a matar. Siempre hay destrucción y sufrimiento en sus caminos. No saben dónde encontrar paz. No tienen temor de Dios en absoluto. Ahora, ¿por qué leí este pasaje? Este pasaje describe cuál es la consecuencia de una persona o de un mundo caído, de un mundo, amados, que después que entró el pecado, vino y trajo destrucción, trajo desgracia a la humanidad. Entonces, esto es para que veamos, yo sé que usted ya había leído este pasaje. Entonces, ¿qué es lo que vemos después de la caída? Bueno, primero hay corrupción espiritual. El hombre murió espiritualmente y fue separado de Dios. Entonces, antes, recuerdes, había una comunión abierta con Dios. El hombre podía hablar claramente con Dios. Después de pecar, ¿qué hizo el hombre? Se escondió. Se escondió. Dice la Escritura que vieron que estaban desnudos y se escondieron de la presencia de Dios. ¿Cuáles fueron esas consecuencias? Separación de Dios, pérdida de intimidad con Dios, oscurecimiento espiritual, incapacidad de agradar a Dios. Entonces, ese es el primer efecto de la caída, esa separación total de Dios. Luego viene la corrupción moral. ¿De qué trata esto? La naturaleza humana quedó inclinada al mal. Dígame si no, todos tenemos que luchar contra el mal cada día. El que no lucha es porque ya murió. Entonces, por eso es que dice la Biblia que hay que matar al viejo hombre. Y la única manera para que el viejo hombre no haga lo que tiene que hacer, dice la Escritura que hay que crucificarlo. Entonces note, por eso es importante entender acá que antes del pecado el hombre era inocente. Después, amados, apareció la mentira, el egoísmo, la rebeldía, la violencia, el orgullo, la lujuria, la soberbia. Todo eso aparece después del pecado. Entonces, la Biblia dice que el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Lo dice Génesis 8:21. Dios vio, amados, que cuando Él había destruido a toda aquella generación, Él dijo, es que el hombre así es desde su juventud. Y por eso es que Dios se terminó a toda aquella generación, dejando solo a Noé y su familia. También la Escritura dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Jeremías 17:9. Entonces, note cómo el hombre se degradó después de la caída. También viene la corrupción física. Amados, imagínense, cuando Adán y Eva estaban en el huerto, ellos nunca se enfermaron. No había enfermedad. Todo estaba perfecto. Pero cuando el hombre, amados, peca, ¿qué es lo que pasa? Viene la muerte y la enfermedad. Entraron. Es decir que Dios les había dicho, de cierto morirás. Claro, la muerte vino posterior, pero lo primero fue la muerte espiritual. Desde entonces, amados, el hombre comenzó a envejecer, a tener dolor, cansancio, enfermedad. ¿Quién de aquí no se ha enfermado? ¿Quién de aquí no tiene cansancio? ¿Quién de aquí no padece tantas cosas? Claro, al principio, imagínense, Adán vivir 930 años, ¿verdad? Y eso significa que hasta los dientes tenían que durarle tanto. Sí, eran fuertes, no como los de hoy. Algunos ya nacen con dientes podridos. Entonces, amados, note cómo vino el pecado, ¿verdad? Y afectó
el aspecto de la vida física. Por eso es que Dios le dijo, del polvo eres y al polvo volverás. Entonces, otras áreas que fueron corrompidas. Amados, la mente, oiga, la mente humana fue afectada. El intelecto también fue afectado. Es decir que el pecado dañó la manera de pensar, el discernimiento, la capacidad de entender las cosas espirituales. Por eso es que al hombre se le hace difícil entender las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque el pecado vino y lo dañó. Entonces la mente fue distorsionada. ¿Qué es lo que dicen muchas personas hoy? Que Dios no existe. ¿Ve? Entonces es parte de lo mismo. La Escritura dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, como lo dice Efesios 4:18. También dice, profesando ser sabios se hicieron necios, dice Romanos 1:22. Entonces, la mente caída racionaliza el pecado, llama lo bueno malo y resiste la verdad divina. Entonces, eso es la mente. Entonces, vea usted cómo la mente del hombre se dañó también. Ve que eso es parte de la semejanza de Dios. Entonces, viene también la corrupción emocional. ¿A qué me refiero a esto? Las emociones fueron desordenadas. Después de la caída, amados, aparecieron el miedo, la ansiedad, la vergüenza, la culpa, la ira descontrolada, la depresión, el odio. Entonces, ¿cómo es que el ser humano se dañó por dentro? Lo que la gente hace, lo que dice, lo que habla y la manera que actúa es por todo el mal que tiene adentro. ¿Ve? Entonces, eso es parte de ese daño después de la caída. Entonces, viene la corrupción relacional y social. Después de la caída, el pecado destruyó la armonía humana entre el hombre y la mujer incluso. Recuérdense que cuando el hombre cae y Dios viene y habla con Adán, ¿sabe lo que le dice Dios? Adán a Dios, pues la mujer que me diste. Ya comenzaron las acusaciones ahí. Es decir, como que dice, mira, yo estaba bien, pero solo fue que trajeras a esta mujer y ahí me arruinó todo. ¿Ve? Entonces ahí comienzan las acusaciones. Claro, Eva no podía acusar a Adán porque sabía que ella había culpado. Entonces Eva tuvo que culpar a la serpiente, ¿no? ¿Sí? Entonces porque sabía que ella había fallado en ese sentido. Entonces vea usted, allí vemos nosotros que apareció la violencia rápidamente. Caín, amados, mató a Abel, su hermano. ¿Por qué? Porque ya había un daño interior. Entonces la sociedad humana quedó marcada por la guerra, la injusticia, la opresión, la división, el odio, la envidia y la venganza. Entonces todo eso viene después de la caída. Entonces, esto es para que nos veamos de alguna manera cómo la Biblia dice la condición del hombre después de la caída. ¿Ve? Y esto tiene que ver, como digo, con lo que es la semejanza. Luego viene la corrupción de la voluntad. El hombre perdió la inclinación natural de obedecer a Dios. Dígame si o no, ¿le cuesta a usted obedecer a Dios o no? O usted puede decir, pastor, no, es pan comido, pastor. ¿Verdad? Entonces, la voluntad humana quedó esclavizada al pecado. Jesucristo dijo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, Juan 8:34. Entonces, el hombre todavía, amados, decide, pero su naturaleza caída lo inclina continuamente hacia el mal. Por eso es que hay una lucha continua del ser humano, de hacer lo bueno o hacer lo malo. Entonces, ¿qué es lo que tiene más fuerza en cada uno de nosotros? Pero luego también viene la corrupción en la creación. Mi amado, la caída no solo afectó al hombre, afectó toda la tierra. Usted debe saber que la Escritura dice que Dios maldijo la tierra. Él dijo, maldita será la tierra por tu causa. Lo dice Génesis 3:17. Por eso existen, amados, los desastres naturales, los espinos, el sufrimiento de los animales, el deterioro, la muerte amados, los animales feroces. Todo eso viene a causa de la misma caída. Entonces, vea usted cómo el pecado trajo todo ese mal a la creación. Por eso es que el apóstol Pablo dice en Romanos 8:22 que
toda la creación gime, porque desea ser liberada de todo eso, ¿verdad? De esa corrupción. Ahora, también, amados, hay corrupción del dominio y la autoridad humana. Adán perdió autoridad delegada por Dios. El hombre fue creado para gobernar bajo la autoridad de Dios, pero el pecado produjo esclavitud espiritual, sometimiento al pecado, influencia satánica en el mundo. Por eso es que ve que Jesucristo dijo que el príncipe de este mundo, hablando de Satanás, y 2 Corintios 4:4 dice que Satanás es el Dios de este siglo. Entonces, ahí podemos ver toda la condición de la raza humana después de la caída. Entonces, quiero ir concluyendo. Cristo vino, amado, para restaurar todo lo que Adán perdió. No solo lo que Adán perdió, sino incluso, amado, para traer una restauración total al ser humano, a la tierra. Por eso usted ve que la Biblia habla de un reino milenial. En ese reino milenial se va a restablecer todo lo que había en aquel jardín de Edén. Recuérdese usted que por eso habla de 1000 años. El hombre podrá vivir muchos años, pero para eso se va a requerir de que Cristo esté presente. Y el hombre, por supuesto, esté bajo el gobierno y la voluntad de Dios para recuperar lo que Adán perdió. Pero todavía falta eso. Solo quiero que leamos un pasaje para ir finalizando. Es un poquito largo, pero para que tenga un poco la idea de todo lo que Jesús va a hacer. Está en Romanos 5:12 en adelante. Romanos 5:12, mire. Por tanto, como el pecado entró al mundo, en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron. Versículo 13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Oiga, el cual es figura del que había de venir. ¿Por qué dice la Escritura que Adán es figura del que habría de venir? Es decir que Adán es un tipo de Cristo. Solo que Adán falló, Cristo no. Es decir, que a Adán se le dio el dominio, la autoridad, pero Jesús viene a recuperar lo que Adán perdió. ¿Ve? Entonces, por eso es importante entender por qué es que Jesucristo vino. Ahora, luego veamos el versículo 15. Pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Entonces, vea usted cómo aquí compara la transgresión de uno y la obra de Jesucristo, que viene a cubrir todo lo que el hombre falló, es decir, lo que Adán y Eva fallaron. Versículo 16. Y con el don no sucede como el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Versículo 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo. Oiga, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Es decir, que para poder recuperarse, para ser restaurado, es necesario recibir ese don de gracia, que viene a través de Jesús. Él es el que lo restaura todo. Versículo 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno,
vino a todos los hombres la justificación divina. ¿Se da cuenta cómo lo que Jesús viene a restaurarlo todo? Versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, es decir, de Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿Ve? Entonces, recuerda que en la Biblia leímos que no hay justo ni siquiera uno. Pero aquí dice que los muchos serán constituidos justos. Yo no sé cuántos justos hay acá. Pero aquí, a causa de Jesús, somos constituidos justos. Entonces, ¿qué concluyo en esta mañana? Bueno, que realmente, amados, a causa del pecado vino una depravación total, vino la ruina, vino la maldición, entró el pecado, entró la desgracia. Pero Jesús viene a restaurarlo todo. Esa labor es la que Jesús vino a hacer a esta tierra. Entonces, cada área del ser humano fue contaminada por el pecado. La mente, las emociones, el cuerpo, la voluntad, la conciencia y las relaciones quedaron dañadas. Ve entonces cómo en Cristo comienza la restauración. Toda aquella persona que viene a Jesús debe de ser restaurada desde adentro. Desde adentro, amado. La persona debe de ser restaurada. El glorioso evangelio de Cristo es el único que puede restaurar al ser humano. Cristo, amados, óigame, lo que hace es, Él vivifica el espíritu, Él renueva la mente, Él, amados, transforma el carácter, Él devuelve la autoridad espiritual. El cuerpo, amados, será glorificado cuando las personas resuciten. Entonces, por eso es que hoy podemos entender lo que dice este texto. 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Nueva criatura. ¿Qué más? Las cosas viejas pasaron y aquí. Ahora, ¿cómo? ¿Entiende hoy mejor este texto? Se refiere que aquella persona que viene a Jesús, esa persona es una nueva criatura. Por eso es que Dios le dijo, óigame, a Nicodemo, el que no naciera de nuevo no puede entrar al reino de Dios. El que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, para que haya restauración se necesita un nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es que trae a una persona a una nueva vida, una nueva relación con Dios, amor hacia su prójimo, amor a Dios, comunión con Dios, búsqueda de Dios, amor a la palabra, etcétera, etcétera. Eso es lo que Dios hace y lo hace a través de Jesús. Óigame, la caída, amado, corrompió al hombre por completo, pero Cristo vino a restaurarlo completamente. El pecado dañó todo lo que Adán era. Cristo vino a recuperar todo lo que Adán perdió. Por eso es que en Cristo es recuperado todo lo que se perdió. Jesús es el gran restaurador de todos los tiempos, amados. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Con esto concluyo. La religión, no importa qué tan bonita parezca, ni tantos seguidores que tenga, no puede restaurar al hombre. No importa quién sea, cómo se llame. Mire, amados, los sacerdotes del judaísmo parecían muy lindos exteriormente, con aquellas vestiduras que parecían santos. Pero ¿qué les dijo Jesús? Que por dentro estaban llenos de huesos de muertos. Eran sepulcros blanqueados, nada más encima aparentaban algo. Óigame, Jesucristo no viene a cambiarte la fachada. Jesucristo viene primeramente a obrar por dentro. Y si obra por dentro también puede cambiar la fachada. Gloria al Señor. Entonces, amados, no hay religión que restaure al hombre. Solo Jesús. Solo Jesucristo puede restaurar al hombre. Así que, amados, ¿cuál es el primer paso para que una persona restaurada? Venir arrepentido ante Jesús. Reconocer que es un pecador. Recibir el perdón. Y luego viene el nuevo nacimiento.
Pero óigame, eso es el principio. Por eso todo creyente no se debe de conformar a solo aceptar y venir a la iglesia. Tiene que buscar un proceso de crecimiento, de desarrollo, de aprendizaje, de búsqueda de Dios. Un creyente no se puede acomodar pensando que el deseo de Dios es que usted acepte a Cristo, que se vaya para el cielo. No, Dios tiene un propósito para todos. Y por lo tanto, cuando venimos a Jesús, es como cuando usted va a inscribir a su niño a la escuela. Y después hay un proceso que seguir. Así que tiene que saber que si usted ya recibió a Cristo, no se quede allí. Entre al discipulado, vea, amados, qué es lo que hay, pero Dios tiene cosas, amados, que enseñarnos, cosas que aprender y cosas que también tenemos que dejar. Hay cosas, por supuesto, que en la vida se nos pegaron en el mundo y Dios quiere que nos vayamos deshaciendo de todo eso. Por supuesto, estamos en la iglesia, pero aquí es un lugar de restauración. Por eso es que Tabernáculo de Restauración se llama así. Y tenemos que entender que solo siendo restaurados podemos ayudar a restaurar a otros. Pero si usted no ha sido restaurado, hace lo mismo que antes. Habla lo mismo que antes. Vive lo mismo que antes. Entonces concluyo. ¿Usted ya fue restaurado? ¿O por lo menos está en proceso de restauración? Porque si no, amado, entonces yo voy a llamar a la persona que venga a aceptar a Cristo aquí, porque cuando la gente dice, mire, es que este no cambia, pues sí, lo mejor, pues, amados, no ha tenido un encuentro verdadero con Cristo. ¿Ve? Porque los convencidos no cambian, los convertidos sí. Así que, por lo tanto, pregúntese usted, ¿ya tuvo un encuentro personal con Jesús? Si es así, ya comenzó el proceso, pero no se quede ahí. Hay mucho más, amados. ¿Ve? Cuando Pedro vino a los pies de Cristo, ese fue el punto de inicio. Pero ustedes después de 3 años lo ve predicando a una multitud de 3,000 personas que se convirtieron. Pero fue un proceso. Entonces, no se quede nada más con que usted ya es un creyente. Avance, sea un discípulo, sea un siervo. Y ahí Dios le mostrará el propósito para su vida. Y todos seremos restauradores. Hemos llegado al final de este mensaje. Si usted no ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador personal, o usted se ha alejado de los caminos de Dios y desea reconciliarse, yo le hago la invitación para que en esta oportunidad reciba a Cristo. ¿Y cómo lo va a hacer? Repitiendo conmigo la siguiente oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Doy gracias al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. Amén. Si usted ha hecho esta oración, yo le invito para que se congregue en una iglesia donde se predique el Evangelio de Jesucristo. Que usted pueda también leer la palabra de Dios para que tenga mayor conocimiento de Él y pueda orar. Orar es platicar con Dios. Y si no, le invitamos a nuestra iglesia en Tabernáculo de Restauración, acá en Soyapango, con nuestros horarios de día domingo, 8 y 10, y día viernes a las 6 de la tarde. Todos serán bienvenidos. Que Dios les bendiga.